Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Foto. Yo soy Pau Prada y me acompañan hoy en la charla Fernando Dávila, Javier Díaz y Pablo González. Muy buenas a todos. Buenas tardes, Buenas tardes, noches. Buenas Pau, ¿qué tal? tardes, noches. ¿Preparados? Como siempre, Estamos. nacimos preparados. Estamos Hoy ready. Sí. ¿Are you ready? ¡Go! Bien. Hoy volvemos a hablar de la composición. En anteriores charlas hemos hablado sobre fotografía documental y artística, también sobre el equilibrio y los ejes. Hemos profundizado un poquito sobre la importancia del primer plano. Y la última vez estuvimos charlando sobre proporciones. Hoy vamos a hablar sobre elementos y estrategias. Para arrancar, ¿quién mejor que nuestro compañero Javi para iluminarnos en este apasionante camino? Adelante. Muy bien, pues como dice Pau, hemos visto lo que son las guías, los ejes, el espacio, las proporciones, hemos hablado un poco de más cosas y hoy toca pues hablar de los elementos que componen nuestra imagen. Y una vez conocidos esos elementos, las estrategias que tenemos que seguir para conseguir pues, el impacto visual, que nuestra fotografía llame la atención, todas esas cosas que cualquier fotógrafo quiere conseguir con su imagen. Si podemos contar una historia, pues muchísimo mejor. Eso ya sería lo último. Os cito a Henri Cartier-Bresson, que dice que ninguna imagen encuentra su sentido y expresión si no está cuidadosamente compuesta. Cuando hablamos de la fotografía artística y la documental, vimos que la fotografía documental daba igual, más o menos daba igual, como estuviera compuesta la foto, porque lo que primaba era el momento, el plasmar una noticia en imágenes. Sin embargo, en la fotografía artística, que es a lo que todos más o menos aspiramos, si no cuidas la composición, pues tenemos un problema. Tenemos un problema porque simplemente cuidando la composición ya estás comunicándote con el espectador. Ya estás indicando por dónde tiene que empezar a ver la imagen, por dónde tiene que salir de la imagen y con esos elementos básicos y con esas estrategias estás contándole la historia que tiene detrás esa imagen. Está claro que debemos conocer la importancia de todos estos elementos, porque la comunicación entre el autor y el observador solo se logra si el que ha forjado esa imagen, el que ha conseguido realizar esa imagen, pues solo es la única manera de lograr transmitir sensaciones, de conmover o de interesar con esa foto, y sin que sea una más que tiran para arriba con el dedo en el móvil y que al final es el cementerio de todas nuestras fotografías. Las redes sociales que nos ignoran bastante. Bueno, dicho esto, vamos a dividir los elementos básicos de la comunicación visual en 4 grupos. Uno que habla de los elementos geométricos, como es el punto y como es la línea. Otro que habla de las formas y las direcciones, como es el contorno. Un tercero que habla del tono, del color, de la textura. Y un cuarto que habla de la escala, de la dimensión. Y un punto muy importante en la fotografía que lo tenemos muy olvidado, que es el movimiento. Vamos a ir desgranando un poquito los elementos. Empezamos por los elementos geométricos, que aquí, bueno, pues el básico es el punto. En toda fotografía suele haber un punto básico de interés, que suele coincidir con el sujeto, como es lógico. Si ese punto lo situamos en como vimos cuando vimos las reglas de composición, las reglas entre muchas comillas, si ese punto lo situamos en una ubicación dentro de la fotografía relevante, pues conseguiremos que la lectura de la foto comience por ese punto. A ver, puede ser un punto, pero también pueden ser 2 o 3.
Ahí os explicará un poco más luego Pablo acerca del número de cosas en la fotografía, ¿vale? El punto indica dónde tenemos que comenzar a leer la fotografía y dónde tenemos que terminar de leerla. Gente como José Benito Ruiz, a ese punto le suele llamar o denominar, bueno, y el arte en general, se suele denominar fulcro. El fulcro es el punto de entrada donde más destaca una fotografía. Por ejemplo, tenemos un paisaje, el sol, si entra dentro de la imagen, sería un punto. Tenemos, yo qué sé, otro paisaje que es el mar y el cielo y un ave volando, ese ave sería el punto. Y así sucesivamente. Esto es mucho más fácil de ver visualmente, es decir, viendo fotografías. Pero bueno, yo creo que se entiende un poco más o menos. El siguiente elemento que tenemos que tener en cuenta es la línea. Y como todos sabemos, la línea puede ser recta o puede ser curva. Una cosa que tenéis que tener muy clara es que las líneas rectas solo existen en las creaciones humanas. En la naturaleza no existen las líneas rectas, son todas curvas. Entonces hay que saber jugar con esas líneas para conseguir guiar al espectador por nuestra fotografía. Las líneas rectas pueden ser horizontales, pueden ser verticales o pueden ser diagonales. Puede haber un zigzag, puede haber formas geométricas como triángulos, etc. Siempre tenemos que tener en cuenta y tener cuidado dónde colocamos esas líneas. Funciona muy bien siempre arrancar desde una diagonal, desde una esquina. Inferior izquierda, inferior derecha, superior izquierda, superior derecha, o una línea que parta la imagen en dos, como ocurre con los reflejos, por ejemplo. Eso en cuanto a las líneas verticales. Obviamente, si estamos haciendo fotografía de arquitectura, pues hay que tener en cuenta que esas líneas verticales sean lo más derechas posibles, porque si no, da la sensación de que estamos a la fuga. Lo mismo ocurre con los horizontes. Si un horizonte está caído y dentro de ese horizonte hay agua, parece que se nos va a escapar el agua por la esquina de la fotografía. En cuanto a las líneas curvas, pues hombre, hay infinidad de ellas. Desde una simple línea que tiene una panza en el medio, una especie de parábola, una espiral, hay infinidad de ejemplos de líneas curvas. Y hay que saber jugar con ellos. Hay que saber jugar con ellos para que la propia línea curva guíe al espectador en la visualización de esa fotografía. Ejemplos hay infinidad de ellos, infinidad. Tanto de líneas curvas como de líneas rectas. Voy a pasarle a Pablo para que no me quede yo sin aliento, para que os hable un poco de la importancia del número en la composición. Pablo, adelante. Vale, pues dentro de lo que son de la composición, dentro de lo que es los elementos que podemos introducir en una imagen, hay una regla no escrita, o una curiosa, no vamos a hablar de regla, ¿no? Digamos que una orientación sobre el número de elementos en una fotografía que funcionan mejor que otros, ¿no? Y es la regla que llaman de los impares, ¿vale? Dice esta regla que visualmente a nosotros nos funciona en la mente mejor el observar objetos en número impar que en número par. Y dentro de ese número, el número 3. ¿Vale? Entonces siempre a la hora de meter elementos en una fotografía, elementos que sean iguales, por ejemplo, pues 3 gotas de agua, 3 flores, quiero decir, siempre va a funcionar mejor esa numeración impar de 1, 3 que meter Pablo, 2. acércate un poco más al micrófono, porfa. Vale, ¿me oís ahora mejor? Mucho mejor. Vale, pues como iba diciendo, ¿no? Aunque el número impar nos pueda parecer imperfecto, ¿no? Y que el par sea algo siempre más estable, también es más aburrido visualmente. Por eso funciona mejor esta numeración impar de 1, 3, 5. ¿De acuerdo? El número 2 da calma, da estabilidad, forma una pareja, ¿vale? El número 3 ya desequilibra un poco visualmente la imagen
Y dicen que a partir del número 4 pues ya es multitud. Ya la mirada no es capaz de ver objeto por objeto, sino que ya lo toma todo como un conjunto. Que a ver, que la pareja no siempre es estabilidad, ¿eh? No, por supuesto. Eso ya es otro tema. Y cuando no es estable es porque hay un tercer elemento por ahí danzando que lo sabe. También, al final. Centrémonos en la línea. Pues adelante con la línea. Pues nada, si tú colocas el centro de interés en un punto estratégico de la imagen y tienes líneas que le van dirigiendo a ese punto de interés, la foto gana en impacto visual una barbaridad. Esas líneas pueden ser el suelo, pueden ser las nubes. Cuando haces una exposición larga, de más de 3 minutos, con un filtro ND de 1000 o, bueno, un por 10 de estos, si hace un poquitín de viento, las propias nubes te dirigen al punto de interés de la fotografía, que suele ser el horizonte o suele ser un árbol que haya por allí, en fin, cualquier objeto que sea el centro de nuestra fotografía. Esas nubes parece que confluyen y te llevan hacia él. Cuando haces paisaje marino, por ejemplo, buscas las rocas o la ola cuando hace la resaca, que te lleve hacia el punto, el hito que estás visualizando. Cuando haces fotografía de arquitectura, pues buscas en las líneas del suelo o en las líneas de otra fachada, no sé, del tejado. Hay infinidad de estrategias al respecto para conseguir que eso te lleve allá. En cuanto a las líneas horizontales que dividen la fotografía en dos, está muy clarísimo en los reflejos, por ejemplo. Cuando tienes un reflejo, es mucho más impactante visualmente si ese reflejo colocas la mitad de la imagen en una parte y la otra mitad en la otra, bien sea en vertical, bien sea en horizontal. Es decir, Ese es el principio de simetría, ¿no? que funciona el eje que visualmente. parta la foto en dos mitades iguales. Y eso parece una tontería, pero no es así, porque si tú coges una fotografía y dejas menos suelo que cielo, cuando hay un reflejo estoy hablando, dejas menos suelo que cielo o menos cielo que suelo, ahí parece que hay un desequilibrio, no te gusta la imagen como cuando está simétrica. Mucha gente huye de la simetría por lo de los puntos de interés, por lo de la regla de los tercios, pero no, es que en los reflejos es lo que funciona, la simetría. Ahí suelen huir un poco también por esa regla famosa del horizonte, Sí. ¿no? Que tiene que estar colocado en un tercio superior o en un tercio inferior, nunca en el medio. Y hay gente que lo toma todo al pie de la letra. Entonces, las reglas están para romperlas también justificadamente, por supuesto. Ya. Bueno, pues ya una vez vistas más o menos las líneas, tened en cuenta que las líneas y los puntos pueden formar figuras geométricas. Más o menos todos conocemos que el triángulo da estabilidad, que el cuadrado es la perfección, bueno, todo ese tipo de cosas que hay cientos y cientos de libros por ahí por internet y de vídeos en YouTube que explican en qué consisten las figuras y qué representan y todo ese tipo de cosas. No es el espacio ni el lugar para hablar de ello. Bueno, visto lo que es la línea y el punto, que son los elementos básicos, vamos a pasar al siguiente grupo, que es la forma y la dirección. La dirección es fundamental en fotografía, sobre todo cuando estás fotografiando un objeto dinámico. Un objeto, un pájaro, un motorista, yo qué sé, un coche, una persona caminando. Tienes que tener en cuenta que hay una regla no escrita que se llama la regla de la mirada, la cual dice que hay que dejar más espacio hacia donde se dirige el sujeto que de donde viene. ¿Por qué? Porque si tú dejas menos espacio hacia donde se dirige, parece que se va a dar con la nariz en el borde de la fotografía. Sin embargo, vamos, con la nariz o con el pico si es un pájaro. Sin embargo, si tú dejas aire, espacio, hueco, zona libre hacia donde va a mirar o va a caminar o va a dirigirse
la persona, el animal, el vehículo, eso ya consigues el dinamismo, expresar ese movimiento y consigues ubicar la dirección. Entonces, lo que no puedes hacer, a ver, lo puedes hacer, siempre hay que transgredir reglas, pero si tú dejas menos espacio hacia donde se dirige la mirada del sujeto, la nariz, el pico, los faros del sujeto, pues parece que te vas a chocar, que se acaba ahí la foto y que te vas a caer para otro lado. A ver, Javi, dime. tal vez, bueno, alguna vez que conversábamos sobre esto de la regla de la mirada, cuando tuve la suerte de que me enseñes este asunto, esta regla que se aplica tanto a personas, animales, aviones, barcos, autos, lo que sea, Sí, sí. yo le veo como que si tú le acercas el extremo, digamos, el pico o la trompa del auto a uno de los extremos de la foto, si no cumples esta regla, digamos así, estamos mostrando una historia, más o menos una historia terminada, una historia de lo que pasó. Pero si dejamos espacio adelante, dejamos el espacio para que el auto recorra, digamos así, en este caso, o el avión, o el barco, o el ave, Sí. es una historia de lo que va a suceder, es una historia futura. Estamos dejando espacio para que suceda. Y yo Eso le es. siento así al menos. Eso es. Si tú dejas espacio a la mirada, dejas aire por la parte de la mirada, no solo compositivamente y visualmente tiene más equilibrio, sino que además dejas una incógnita de qué está mirando, a dónde va, ¿no? Exacto, en el discurso, en el mensaje Eso, de la foto. estás contando una historia. Si tú, Correcto. por ejemplo, a una persona de perfil le pegas al extremo de la foto, cambia la historia Es el camino completamente. Puede ser una recorrido, historia no el terminada. camino por recorrer. Es algo así, le Claro, siento. dejas el espacio vacío por detrás. Puede mostrar soledad, puede mostrar inquietud. Exacto. El camino terminado. Una Claro, puede historia que ya mostrar se terminó de contar. En dentro del cambio, en la otra es una historia que apenas la foto está comenzando a contar y deja Claro, es esa que expectativa futura. y dentro del contexto general de la fotografía puede expresar un montón de cosas. Es que claro, no me gusta hablar de reglas. Yo siempre hablo cuando doy algún curso de iniciación, hablo de orientaciones, ¿no? Y explico lo que puede significar una cosa y lo que puede significar otra. Pero tienes toda la razón. Y luego hay otra cosa, por ejemplo, muchas de las reglas de composición vienen directamente de la forma que culturalmente tenemos, por ejemplo, en Occidente, de mirar y de leer. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Tú una imagen de un barrido, por ejemplo, de un vehículo, de un Fórmula 1, de una moto, da más sensación de velocidad hacia la derecha que hacia la izquierda. ¿Por qué? Por la forma que tenemos de Porque leer. estamos acostumbrados a leer Es de una esa cuestión manera. cultural. Y Seguramente en tratamos... Japón les pasa al revés, Es o posible. en países Es orientales posible. les pasa al revés, porque tienen la dirección de lectura distinta, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver. Interesantísimo, Pablo. Sí, es así. Y tiene mucho que ver con la cultura, con nuestro sesgo cultural, todo este tema de la composición. Algo similar ocurre con los edificios. Si tú el punto de fuga lo dejas abajo, da una sensación muy extraña. Si tú haces los edificios en forma de copa, es decir, dejas lo más estrecho abajo y lo más ancho arriba, estás viéndolo como si fueras un gato. Sin embargo, tú lo estás viendo desde una altura que puede ser unos 50, unos 60, unos 70, lo que uno mida. Y tú cuando diriges la mirada hacia arriba, los edificios se dan a la fuga en un punto. Es decir, las paralelas van a confluir hacia el centro de la parte superior de la imagen. El punto de fuga. Vamos, en el cielo, ¿me entiendes? Si tú eso lo dejas recto, digamos que lo dejas como limpio, como estéticamente pulcro. Sin embargo, si lo dejas tumbado, es decir, en forma de V invertida, da la sensación de que es mucho más alto de lo que es. Al contrario, si lo dejas en forma de V normal, es decir, dejas lo más ancho hacia arriba, que es lo que te ocurre cuando haces los PPPs estos, cuando tú tienes un primer plano muy cercano al objetivo y sacas algo que está detrás, lo que está detrás tiende a hacer en la V
normal, no en lugar de la V invertida. Por eso siempre hay que corregirlo cuando editas esas fotos de primeros planos, porque si no te da la sensación de que la foto es mucho, o sea, de lo que tienes allá al fondo es mucho más pequeño de lo que es. No tiene mayor altura. Efectivamente. Entonces eso siempre hay que corregirlo. Siempre hay que corregirlo porque lo lógico es que nosotros nos pusiéramos a la altura de las flores que tenemos en primer plano, por ejemplo. Sin embargo, nosotros estamos haciendo la foto pues desde una altura de la cadera, más o menos, es decir, unos 50 o 60 centímetros. Y claro, siempre vamos a ver los edificios al revés. Pero por eso hay que corregirlo, porque si no, da la sensación de que es muchísimo más grande el primer plano que el resto. De ahí, esa dirección hay que mantenerla. Por lo tanto, si quieres ser ordenado, pulcro, no sé, estético, deja los edificios lo más derechos posible. Para eso Lo que se conoce como corregir la perspectiva. Eso es. Para eso hay objetivos descentrables que los que se dedican a fotografía de arquitectura los valoran muchísimo, porque no tienen que andar pues con el software enderezando los edificios, que siempre quedan mucho peor. Y vaya que cuestan esos objetivos, ¿ah? Sí, son caritos. Bueno, en otro orden de cosas, no solo la dirección la marca la línea recta, la puede marcar una línea curva. Si tú, por ejemplo, vas a hacer unas estelas de una autopista y hay una curva de la derecha a izquierda, las estelas de color rojo son las que vienen, las estelas de color blanco son las que se van. Entonces, si pones las que se van en un sentido o pones las que se van en otro sentido, cambia la lectura de la foto totalmente. Normalmente deberías de poner las que se van, es decir, las estelas blancas, en la derecha y las estelas rojas en la izquierda, para decirle al espectador que tú estás tomando la foto desde atrás, nunca desde adelante. Ese tipo de cosas, aunque no sea la línea recta, porque puede ser una curva perfectamente, si tú pones las líneas blancas en la izquierda, tú compruébalo en cualquier imagen de estelas que tengas por ahí, que hay 50.000. El 99% están las líneas blancas a la derecha y las líneas rojas a la izquierda, por algo sea. Bien, el punto de fuga que entra dentro de la dirección nos da la sensación, porque siempre estamos hablando de un espacio de 2 dimensiones. Las fotografías que tomamos son 2 dimensiones. Para conseguir esa sensación de profundidad, tenemos el punto de fuga. El punto de fuga es un aliado muy grande tanto de la pintura como de la fotografía. Ayuda a ubicar al elemento humano, por ejemplo. Cuando tú ves una montaña, si tú fotografías solo la montaña, no te haces una idea de la altura que tiene. Sin embargo, si tú pones una persona dentro de la imagen a una distancia normal, vas a tener una idea de esa altura. No sé si habéis visto las fotografías estas tomadas en el Salar de Uyuni, que juegan con esa sensación de profundidad y de distancia, poniendo más cerca o más lejos a los protagonistas de la fotografía. Y parece que los ponen así entre las manos y como que los cogen. Y lo único que hay es distancia. Lo único que hay es punto de fuga. Lo único que hay es una diagonal que te conecta con el individuo que está más lejos que tú. Por eso parece que es más pequeño que tú. Esa sensación de tridimensionalidad solo se consigue pues, con los puntos de fuga. Y por supuesto, los puntos de fuga implican siempre a líneas diagonales, siempre, o a triángulos. Bueno, dicho esto sobre la dirección, nos quedaría ver la forma. La forma entra dentro de, digamos, es un aliado de la línea. Cuando tú con tus fotografías tienes varios objetos y forman entre ellos, si son varios pájaros, por ejemplo, y esa conexión entre puntos forma un cuerpo geométrico,
pentágono, un cuadrado, un triángulo, pasan a expresar lo que esa figura, como decíamos antes, expresa por sí misma. El triángulo expresa estabilidad, el cuadrado expresa perfección, etcétera, etcétera. Si tú eso lo consigues con los elementos de la imagen, imaginaos que una bandada de gaviotas. Si tú tienes 3 gaviotas en forma de triángulo, estás expresando mucha más fuerza en esa imagen que si son 3 gaviotas dispersas por la imagen. Vale, quiero hacer un inciso Pues aquí, es Javi, en el tema del triángulo, Mm. porque el triángulo expresa estabilidad cuando la base está por Efectivamente. debajo, pero si está invertida expresa todo lo contrario. El triángulo es una figura geométrica que da para mucho en ese Ujú. sentido. Nada, simplemente era ese apunte. No, sí, está perfecto. Y luego el círculo. El círculo es un elemento, pues, que digamos que es un polígono de lados infinitos. Entonces, cuando tú consigues, pues, con elementos geométricos hechos por el ser humano, ver círculos, circunferencias, no círculos. Una cosa es una circunferencia y otra cosa es un círculo. Pues expresas una sensación de redondez, de que está completo todo aquello. Cuando tú tienes, no sé, una bola, un fruto de estos que son esféricos, círculos que se forman. O aquella foto, Javi, perdón que te interrumpa. Sí, La foto del arco de medio punto de un puente que está reflejado en el agua, forman Eso un es, círculo y eso da la es. sensación justamente De que está completo. justamente el encuadre central y la foto está completa. Eso es, Eso da la quería sensación. decir. O sea, cada figura indica pues su significado. Si tú lo consigues hacer en la fotografía, pues genial. Por eso el reflejo es un aliado fundamental en cualquier composición. En cualquier composición, el reflejo siempre va a funcionar. Bien sea lo que tú dices, un arco que se refleja y se forma una circunferencia, bien sea un triángulo que se forma un rombo, el reflejo siempre nos va a dar mucho juego. Porque ahí entra la simetría. La simetría Claro. significa perfección también, o visualmente. Entonces, todo lo que sea simétrico, sea reflejo o no, o simplemente un objeto que es simétrico, con todos sus componentes, va a dar esa sensación de armonía, ¿no? Y supongo también que depende de la forma o el contorno que algunos sujetos de la fotografía sean más plásticos o nos den mayor facilidad para componerlos que otros. Por ejemplo, un flamingo o un cisne es mucho más compositable, no sé cómo decirlo, es más Sí. fácil de componer Componible. que una vaca, por Pero ahí ejemplo. entra, Sí, también en juego el tema de la línea en S, que es más La sensual, por decirlo así, sinuosidad de la visualmente, S, ¿no? claro. Efectivamente, son líneas suaves, te hacen Las recorrer la vacas, mirada, te hacen las recorrer la vacas no mirada son durante más sinuosas. tiempo. Las vacas no Las, son Ni sinuosas, ¿no? mucho menos, las Pablo. vacas. Bueno, el rabo de la vaca depende también. Da lo ¿Ves? suyo. Ahí Eso tienes aquel. una forma. El Claro. final de la toma, en perspectiva de la vaca, tiene final sinuoso. O los Contiene. cuernos, estas vacas que hay en Texas, tipo Longhorn y todas estas cosas. No, pero es verdad que la S, Sí. estas de las curvas de carretera que te hacen recorrer la mirada, y además te hacen recorrer la mirada en la fotografía de una forma mucho más lenta que una diagonal recta, ¿no? Por supuesto. Entonces tienes que recorrer toda la fotografía de lado a lado y es más, no sé. Volvemos a la línea. Sí, bueno, es que al Partimos final, de los contornos y volvemos a la línea. al final una fotografía, a ver, todo esto tenemos que tener claro que las reglas de composición no las inventó la fotografía, esto viene de la pintura, y viene de la pintura clásica y de hace eones ya, ¿no? Entonces está todo inventado, por decirlo así. Y ya los maestros pintores jugaban con todas estas, con estos temas, ¿no? Con la línea curva, con la línea De recta. hecho, la Claro. invención de la perspectiva trasladada al dibujo hizo que pasásemos de ver en 2 dimensiones, léase Pantocrátor del románico, a ver en 3 dimensiones, léase Las meninas, porque fue Quevedo uno de los grandes impulsores del uso de la perspectiva. Efectivamente. Entonces, y eso son líneas. Al fin y al cabo, la perspectiva son líneas, no es otra cosa. Al final, con la composición estás llevando al espectador, ¿no? O al
cliente final donde llevarlo, No, ¿no? le estás Dentro de llevando, depende si lo quieres llevar, le estás contando una historia, Ujú. le estás Sí, le bueno, estás dando sentido a la fotografía, sí. Ujú. realmente, Es ¿no? que justamente eso es lo interesante cuando nosotros vemos ya como con los ojos de un iniciado en la fotografía. Es muy diferente lo que hablaba Javi de las líneas, por ejemplo, de la necesidad de que las líneas de horizonte estén bien corregidas o las verticales estén bien corregidas. Eso a un espectador, digamos, a un espectador no iniciado en la fotografía, son cosas que le pueden pasar inadvertidas, pueden, de hecho, producirle menos efecto la fotografía cuando no está. Pero a un fotógrafo, a una persona que está iniciada, a un entusiasta como nosotros, es como tener una piedrita en el zapato que nos llega a molestar, Claro. nos llega Mi piedra en el zapato son los pies cortados. No puedo con esas fotografías que tienen 6/4 de aire por encima de la cabeza y los pies y el pie cortados cortado. por medio Y sin, centímetro. y sin embargo, Pero vamos a ver, coño. y sin embargo, lo que dice Javi, que es verdad que en fotografía en fotografía de retrato, lo consideramos como un gran error. Tenemos, por ejemplo, un pintor como Sorolla, que utilizaba muchísimo ese tipo de cortes tan bruscos, ¿no? En la composición. Cortaba codos, cortaba tobillos, cortaba la mitad de la cabeza muchas veces. Algún mensaje estaba mandando. No, pero tú ves Era el un cuadro y el cuadro impresionista, gusta. Sorolla. Sí, Claro. bueno, jugaba mucho Y con la ellos luz. rompían mucho las reglas, justamente. Sí, pero el cuadro, tú ves ese tipo de cuadros y tienen armonía, no chirrían. En cambio, una fotografía a la que tú haces una persona, un retrato de cuerpo entero y le cortas los tobillos, Molesta, Mira, desespera, chirría. exaspera. Mi cámara o mi móvil a un turista para que me haga una foto con mi señora en cualquier sitio. Me ha pasado. O sea, es que no falla. O sea, me corta los pies y por encima de la cabeza me deja la catedral, España, el mundo y el universo. A mí me ha gustado el juego entre comillas. Javi tiene ese toque. Fernando, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Tal vez el cortar justamente el cortar las extremidades o el desperdiciar espacio en la fotografía. No sé, es lo que decía Pablo el momento que hablábamos del número 3. Para una persona que mira una fotografía, puede ser que le llame la atención menos o le resulte un poco más aburrida o más predecible una foto con dos sujetos. Para una persona iniciada en la fotografía como nosotros, no es que nos llame, es que nos resulta mucho más difícil de componer. Cuando tenemos dos sujetos, es mucho más difícil. Para una persona que no está iniciada en esto, toma la foto con estos dos elementos, coge y la toma y no hay problema. Para una persona que está ya iniciada en esto de la composición fotográfica, le resulta complicado. Es decir, nosotros creamos las complicaciones porque nosotros pretendemos comunicar la foto. No es que crees complicaciones. No es el aquí te es yo que te mato. tienes el ojo habituado ya a eso. Y queremos cultivar nuestro ojo. Exacto. Tú piensas, si lo piensas, ¿cuántas veces has ido a tomar una foto y ya colocas ciertos objetos en la zona de los tercios sin pensarlo? O sea, ya es, sí, es algo trabajo automático. Trabajo automático. Sí. Y vemos el mundo ya, porque yo voy por la calle, sin la cámara, voy por la calle y veo líneas, veo diagonales, ya voy viendo foto. Si llevara una cámara en el ojo, ¿no? Clac, clac. Sí, bueno, quizá muchas veces. Quizá esto me pasaba más que estaba más aburrido. Ahora ya no me pasa tanto. Pero es verdad que tenemos ese vicio de ver el mundo. Sí, a tu pregunta, Pau, lo que me decías, sí. a tu pregunta, lo que me decías, ¿cuál es mi trauma, mi toque? Sí, mi toque, yo te diría que es descentrar. Tal vez cuando me enseñaron composición, yo entiendo que hay muchas fotos que funcionan centradas, pero mi toque es descentrar, no me gusta centrar. ¿Y Pablo? Descentro, o pretendo descentrar. Pues yo no sé, no sabría decirte ahora. En tema de composición... Bueno, sí, con tus amigos, con tu gente, como dice Javi, cuando le das el móvil al turista, dame una foto, ¿qué te da rabia o qué te...? En los planos holandeses, o sea, torcido.
Vamos, que se te caiga el agua por un lado, que la farola se te tumbe, quizás sea el que más, ¿no? Sí. Y sí, luego tengo más toques, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí. no dejar suficiente aire, por ejemplo, en fotografía de paisaje, no dejar suficiente aire por arriba a una montaña, ¿no? Que queda ahí pegado el pico de la montaña parece que, no sé. Sí, ¿qué habría arriba, no? ¿Qué habría ahí arriba para que no lo fotografía? Para que no lo fotografía. Pero es que, ojo, he escuchado a fotógrafos aficionados, decir que no se le tiene que dar tanta importancia al cielo, que el cielo puede esperar o cosas así, ¿no? Y pegan ahí la foto. No sé, a mí eso particularmente no me gusta. El tema de los centrados, bueno, pues he aprendido a centrar a veces, ¿no? Yo tengo una fotografía que hicimos el año pasado, hace 2 años, Javi y yo, de un árbol solitario con un arco iris, y ahí lo que pide es el arco iris, hacer el marco del árbol y el árbol en el medio. Es que no pide otra cosa. Es que te lo pide la foto, ¿no? Es que no. Hay ocasiones en las que es imprescindible centrar. Claro, porque ahí también hay simetría, realmente. Entonces, y hay belleza, obviamente. Claro, es pero lo que quieres comunicar. Buscas la simetría porque el eje es el árbol y luego a cada lado, más o menos, la escena es igual. Entonces, es que obligatoriamente te pide centrar, ¿no? Y luego tengo un toque que no tiene nada que ver con composición, pero que son los putos cables eléctricos en el paisaje, que eso es que me enerva. Pues si vas a Tailandia, la goza. Ya. Bueno, pero en urbano, olvídate de Ecuador como destino fotográfico. Claro, en fotografía urbana quizá, bueno, pues está permisible, ¿no? Porque, bueno, es urbano, pero un paisaje que te cruce un cable y una torre de alta tensión delante de un paisaje inmenso. Es una pesadilla. Como pasa, es una pesadilla. Por ejemplo, en Casares tenemos unas torres de alta tensión. Pero unas torres importantes, ¿eh? O sea, no es que sean pequeñas precisamente. Yo creo que es de las torres más grandes de alta tensión que he visto en mi vida. Y ahí están cruzando un embalse y en un entorno natural increíble. Pero bueno, eso ya no es tema de composición, eso ya es otra cosa, es otro tema. Continúen, por favor. Continuamos. Vale, ya visto lo que es pues, la línea, el punto, todas esas cosas, vamos a ir con uno de los temas fundamentales de la fotografía, que es el tono, el color. Hay tratados, pero tratados de cientos de páginas dedicados al color, dedicados al blanco y negro, dedicados al tono. A ver, ¿qué es el tono y qué es el color? Pues vamos a ir viendo. El tono son las variaciones que produce la luz en los distintos materiales. Como sabemos, la luz, o sea, los materiales reflejan la luz dependiendo de su constitución, de su composición química, del color que tengan, etcétera, etcétera. De su rugosidad o lisura, como se diga la palabra, no lo sé. Entonces, esas propiedades físicas hacen que podamos distinguir diferencias que ayudan a nuestra retina a identificar ese reflejo. Y nuestra retina interpreta ese reflejo como un volumen. Es decir, nosotros vemos una imagen plana con nuestros ojos, pero nuestro cerebro interpreta que esa imagen plana tiene profundidad gracias al tono. El tono produce variaciones de luz, ¿vale? Esa información de esas variaciones de luz es la que nos hace capaces de ver, porque al fin y al cabo la luz es una longitud de onda, no es nada más. Esas gradaciones que son tan sutiles a veces entre la completa oscuridad y la luz del sol son los tonos. Sin embargo, los colores no son los tonos. Los colores son los pigmentos, el porcentaje que tiene dicho, ¿cómo te digo yo? Dicha información que nos produce el color tiene 3 propiedades. El matiz, que es el croma, el pigmento. Existen más de 100 pigmentos o colores puros. Los primarios son el amarillo, el rojo y el azul. Por ahí viene lo de RGB, ¿vale? Mezclando esos primarios se obtienen nuevos matices. No sé si os acordáis, al principio las impresoras de chorro de tinta, yo tuve una HP de las primeras, de hace 8.000 años, solo tenían un cartucho, no tenían cartucho de negro. Solo tenía un cartucho y solo tenía 3 colores. Con esos 3 colores, más o menos, porque el negro
nunca fue puro, conseguíamos pues, prácticamente todos los colores. Entonces, ese sería el croma, el pigmento o color puro, lo que se conoce como matiz. Los otros dos componentes del color son la saturación y el brillo. La saturación, ahora sí, es la cantidad de negro que existe en esa combinación de esos tres colores primarios. Es decir, de ahí la cuatricromía. La cuatricromía no es más que rojo, azul, amarillo y el negro para darle saturación. Punto. Y con eso... El CMYK. Con eso es el CMYK, eso es, cian, magenta, yellow y black. Bueno, con esos cuatro colores, con esos cuatro pigmentos, conseguimos pues los 16 millones o 32 millones de colores que distingue el ojo humano. Suficiente. A ver, la saturación es la cantidad de negro, la pureza de color en comparación pues con el famoso gris neutro, el de la cartulina, esa que todos conocemos. Cuanto más saturado sea el color, pues es más simple, más arcaico, más expresivo, más fuerte, más contundente. Cuanto menos saturado y más apastelado, pues es más sutil, más tranquilo, más pausado, más sosegado, ¿vale? Curiosamente, eso lo podéis comprobar en Photoshop cuando queráis, el color amarillo es el color de mayor reflectancia. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes cualquier fotografía y le añades azul o le añades rojo, lo estás oscureciendo. Sin embargo, si le añades amarillo, lo estás aclarando. Es el único color que se vuelve más brillante cuanta más saturación tiene. Eso lo podéis comprobar tranquilamente. Es una comprobación muy sencilla en el Photoshop. Le añadís amarillo y se os satura, es decir, se os revientan las luces. Le dais cualquier otro color, rojo, azul, verde, y no se os satura. Es decir, podríamos decir, Javi, que el amarillo satura hacia el blanco y los otros saturan hacia el negro. Es el único que se vuelve más brillante cuanta más saturación tiene. Correcto. Y la tercera cualidad del color es la que hablábamos antes, el tono. El tono es acromático, es decir, no tiene color. Va de la luz a la oscuridad, del negro al blanco. Punto. Ese es el tono. El degradado de negro, sombras, iluminación. Eso es. En las 50 sombras de Grey. Si el tono nos ayuda a saber de qué está compuesto lo que estamos viendo, es decir, a distinguir entre distintos materiales, madera, agua, un vegetal, un mineral, si es cristal, si es, en fin, de lo que se trate, eso depende del reflejo de la luz que refleja ese objeto, ¿vale? Sin embargo, el color puede proporcionar mucha más información en una fotografía. El color, hay tratados, ya digo, de muchísimas páginas estableciendo las relaciones que tiene el color con las emociones. Hay un completísimo alfabeto de significados, igual que el alfabeto de los abanicos, pues este es el de los colores. Hay tantos significados simbólicos que podemos utilizar que eso sería un tratado. Dentro de lo que son los colores hay dos divisiones fundamentales. Uno que son la división entre cálidos y fríos, que eso lo veis en el círculo cromático, en cualquier círculo cromático que tengáis en Photoshop o en cualquier otro programa de tratamiento de imágenes, vais a tener un círculo cromático del cual pues elegir el color que queréis en ese momento utilizar o lo que sea. Entonces los fríos van entre el verde y el violeta y los cálidos van entre el amarillo y el color burdeos, más o menos. Amarillo, naranja, rojo y burdeos. Y los fríos serían verde, turquesa, azul y violeta, más o menos. Dependiendo de lo que queramos expresar con la foto, va a haber un predominio de colores cálidos o un predominio de colores fríos en nuestra fotografía. Dentro de lo que son el círculo cromático hay un triángulo que va del rojo al amarillo y al azul, que siempre es el mismo.
en el cual se mueven todos los colores. Entre el rojo y el amarillo, pues está el naranja amarillento. Entre el verde y el azul, pues está el azul verdoso. Entre el rojo y el azul, pues está el púrpura, el burdeos, en fin, todo ese tipo de cosas. Y ahí es donde tenemos que jugar. En cada uno de los lados de ese triángulo, ahí estarían los colores adyacentes. Los colores adyacentes quiere decir que dentro de lo que es la rueda de color están cercanos. Los colores complementarios sería lo contrario. El color complementario es el que está en el extremo opuesto de la rueda de color. Siempre podemos jugar con esas dos combinaciones, o colores adyacentes o colores complementarios. Normalmente los colores complementarios funcionan siempre muy bien porque establecen un contraste muy fuerte entre un color de la rueda y el otro color. Por ejemplo, en la hora azul estás haciendo fotografía urbana y bueno, ahora, no, ahora menos, sobre todo en León, porque nos han puesto luces de LED y son cagao, con perdón de la expresión. Porque antes la luz era amarillenta, ¿vale? Entonces, la luz amarillenta de la iluminación de los edificios, junto con el tono azul del cielo en la hora azul, por eso se llama la hora azul, curioso, pues ese contraste siempre, siempre, siempre va a funcionar. ¿Por qué? Porque son colores complementarios. De igual manera, también va a funcionar muy bien los colores adyacentes. Por ejemplo, estamos en una laguna que tenemos muchos árboles verdes. La laguna es azul, los árboles son verdes, son colores adyacentes. También va a funcionar muy bien. Va a expresar cosas diferentes, claro. Los colores complementarios tienen más contraste, los colores adyacentes tienen menos contraste, son más suaves, son transiciones mucho más sutiles. Incluso hay gente que tiene problemas visuales, como son los daltónicos o algún otro tipo de trastorno visual, Yo que con mismo. los colores adyacentes tienen muchos problemas de distinguirlo. Hay por ahí varias cartulinas de estas que muestran una letra sobre un fondo de un color adyacente y hay gente que no distingue determinadas combinaciones. Yo tengo que decir de como colores. anécdota que en la última revisión para renovar el carnet de conducir no vi ni un número, ni una letra en ninguna de las cartulinas que me pusieron. O sea, que soy daltónico de manual, de la misma Daltonia, del centro de Daltonia. Bueno, oye, se me está secando la boca. Hablar un poco vosotros de colores fríos, de colores cálidos, de ejemplos, de cosas. Venga, hala. Bueno, pues para seguir con el tema de los colores, como ha dicho Javi, funcionan muy bien los complementarios, funcionan muy bien los adyacentes y luego lo que quieras expresar, ¿no? ¿Quién no ha virado una fotografía a un color frío para dar esa sensación de frío, precisamente, en un paisaje? O, a lo contrario, darle temperatura para darle calidez a la imagen. No calidez, sino expresar calor, ¿no? No es lo mismo una fotografía en invierno, que son por lo general todos más fríos, que una fotografía en verano, ¿no? Que siempre tiene esa luz solar más cálida. El color da información, efectivamente. Da información de lo que está, sobre todo de lo que se está viendo, ¿vale? Si da mucha información. Y también da mucha información del fotógrafo que ha procesado la foto, porque normalmente, si no sabes procesar, revientas los colores y haces unas chapuzas terribles, ¿no? Entonces, eso también da muchísima información. Yo hay veces bromeo, ¿no? Muchas veces cuando digo, esta foto se me acaba de caer la retina. ¿No? Porque yo creo que todos cuando empezamos tendemos a saturar en exceso, ¿no? Porque San Saturio bendito que en el San cielo estés. Saturio es el patrón De los, de Javi mío. No, porque muchas veces cuando vamos a hacer fotos y estamos esperando una puesta de sol, no hay el suficiente colorinchi, pues nos encomendamos a San Saturio. nos encomendamos a San Saturio, que por cierto es patrón de Soria, y entonces pues arreglamos un poquito esa falta de color, pues bueno, con los truquis que todos sabemos en Photoshop, ¿no? Saturando un poquito, saturando con las máscaras de luminosidad y yo creo que a medida que vamos evolucionando como fotógrafos, vamos conteniendo esas ganas de saturar y de yo. Es como los palos del flamenco. No es lo mismo saturar por bulerías que saturar por soleare.
Claro, no, pero quiero decir que al principio lo saturamos todo. Claro, los colores tan saturados crean un impacto visual muy fuerte y llama la atención, pero realmente cuando ya tienes ese ojo viciado de fotógrafo, eso te chirría por todos los lados, ¿no? Y bueno, pues no sé qué más decir Que de del tema del pronto color. cuando eres un principiante, usas como un facilismo el tratar de saturar, lo que decíamos el otro día, de saturar a blanco y negro, es para salvar los muebles, una foto que no hay de dónde cogerla, le pasamos a blanco y negro para ver si funciona. Lo mismo se hace cuando iniciamos al saturar, al sobresaturar una foto. Bueno, sobresaturemos, veamos si funciona. Y casi nunca Claro, el tema funciona, del por cierto. blanco y negro, hay mucho fotógrafo que solo hace blanco y negro, y yo a veces he hablado con alguno, y yo llego a la conclusión, por lo que me cuenta, ¿no? Y a veces hay un poco de psicología fotográfica, y es que tienen miedo al color. No saben tratar el color o no llegan a tener esa confianza en saber procesar sus fotografías en color y siempre lo hacen en blanco y negro. Porque el blanco y negro visualmente funciona. No siempre cuenta una historia convincente, ¿vale? Y porque no en todas las situaciones funciona. En paisaje, por ejemplo, el único que ha conseguido, y yo creo porque si lo hace ahora tampoco lo conseguiría, fue Ansel Adams, ¿no? Con su fotografía de paisaje en blanco y negro. Probablemente ahora no sería lo mismo. Fue un Si pionero Ansel en ese Adams sentido. tuviera una A7 III de este momento, dispararía solo en color. Bueno, Ansel Adams, sabéis que trabajaba en Kodak, con lo cual lo del color lo tenía ahí a mano. Lo que pasa es que, bueno, decidió tirar por ahí y digamos que creó ese sello identitario de Ansel Adams. Si ahora mismo Ansel Adams no tiene ese nombre y se pone a tirar fotografía en blanco y negro de paisaje, pues seguramente, mm, bueno, pues no sería nadie. Por eso funciona también el blanco y negro en fotografía callejera. Porque como hay tantos elementos en la fotografía, con el blanco y negro pasan pues, un poco más Bueno, desapercibidos. Es justamente lo que se pretende en fotografía callejera, más darle énfasis a un momento, a una incidencia callejera que a la misma imagen y sus colores reales, entre comillas, ¿no? sí, y también porque en una escena callejera hay muchas más juegos de luces y sombras que funciona muy bien la fotografía en blanco y negro en ese tipo de fotografías, ¿no? Que hay contraste de luces y sombras, no hay un sol, no hay una fuente de iluminación directa como puede ser en un paisaje el sol. Puedes dar volúmenes a la escena utilizando el blanco y el negro. Y luego depende del tipo de blanco y negro. A mí me gusta el blanco y negro donde hay blanco y donde hay negro. No me gusta ese blanco y negro lavado. mm, o sea, me gusta el contraste. Incluso si, Como el de los fotógrafos, como el de los fotógrafos callejeros japoneses, que dan ese claro, sí, contraste sí, enorme y ese incluso el ruido que sí, es fuerte. al llevar el límite al blanco y llegar incluso a empastar el negro en fotografía en blanco y negro no importa. No, eso no pasa en fotografía en color porque no puedes quemar ni empastar. Pero en En blanco y cuanto a negro no tiene. exposición son otras reglas, exacto. Efectivamente, efectivamente. Y no sé si tenemos que decir algo más del color, Javi. La Bueno, memoria del color. Háblanos de la memoria del del color. color hay tanto que hablar que es impresionante. Hay una cosa muy curiosa que bueno, lo tenemos ahí como anécdota, como curiosidad, que se puede comprobar fácilmente, que es la memoria que tenemos, la memoria visual que tenemos del color. Si muchas veces estamos obsesionados con calibrar el monitor, con que lo que vemos en el monitor se parezca a lo que vimos en la realidad y que se traslade al papel con los mismos tonos, colores, no sé qué. A ver, eso es casi una pequeña obsesión. Digo que es una pequeña obsesión porque se puede hacer la prueba, cualquiera puede hacer la prueba en Photoshop y guardar 5 imágenes, 5 versiones de la misma imagen, cambiando los colores y tú no sabes de cuál partiste. Me explico. Por ejemplo, una imagen que tengas un par de colores que se distingan fácilmente. Yo que sé, un amarillo y un verde, por poner un ejemplo. Por ejemplo, un diente de león en una pradera. Tú esa misma foto le cambias un 10% de cualquier color, haces 5 o 6 versiones de esa foto, ves la primera sola, ves las otras 6 juntas y no sabes decir
cuál es. No sabes decir cuál es porque no tenemos memoria de color. Tenemos memoria de contraste. Tenemos memoria de definición. Tenemos memoria de formas, de líneas. Pero el color no lo guardamos en nuestra retina fidedignamente. Es decir, nos hacemos una idea que sí, que la flor es amarilla y la hierba es verde. Pero hasta ahí. Es que hay tantos tonos de verde y hay tantos tonos de amarillo que tú vas a ver esa foto con un 10% de diferencia. Ojo, que un 10% es una barbaridad. Tú, si las ves juntas, ves la diferencia, pero no sabes decir cuál es la original a primera vista. Luego ya si te fijas, bueno, pues predomina el verde, predomina el azul, predomina el morado, no sé qué. Vale, puedes llegar a distinguirlo. Pero es que no tenemos memoria de color. Entonces es fundamental entrenar nuestra vista en el color. Y a ver, una fotografía, por ejemplo, como esta que estoy viendo yo ahora mismo de carnaval, donde hay un payaso colorido con una peluca de muchos colores, la cara pintada, unos lazos, no sé qué, bueno. Esa fotografía funciona igual, que esté más saturada, que esté menos saturada, que esté más lavada, que esté menos contrastada. Va a funcionar igual si la ves sola. Claro, si la ves con otras 10 y esa está menos saturada, va a cantar. Por eso el tema de la memoria del color es una curiosidad que la podéis comprobar, como en el caso anterior que os comenté, la podéis comprobar en cualquier momento con el Photoshop. Luego, Javi. un apunte, Javi, simplemente, ¿no? Que creo que lo hemos hablado alguna vez. ¿Cuál es el color más difícil de dominar, sobre todo en fotografía digital? El rojo, ¿no? Para mí el amarillo. El amarillo, El amarillo. a nada que te despistes, se te revienta. No, y el rojo también, porque además crea unas transiciones muy duras, ¿no? El amarillo quizás sea El más rojo. suave. A ver, todos los colores que sean puros son difíciles de tratar en fotografía digital. Tanto el rojo como el azul como el amarillo, los tres. Pero yo creo que el más difícil de domar es el amarillo. Es decir, tú, si tienes cualquier fotografía bien expuesta y le haces dos toques en Photoshop, vas a reventar los amarillos sí o sí. Tienes siempre que tirar de los amarillos para abajo. Entonces ahí yo creo que tenemos un problema con el amarillo. Y luego los sensores, cada marca peca de... ¿Te acuerdas que se decía que Nikon tendía a hacer las cosas Sí. verdosas? Que Sony tendía a hacer las cosas azuladas. En fin, a ver, el color yo creo que más que una cosa física es una percepción. Y cada uno lo percibe, depende de lo que esté rodeado en ese momento. Hombre, Es lo que claro, te Javi, y además, una si pregunta. coges 20 fotos de carnaval y una de ellas está un poco más lavada, la percibes que está Esa un poco más destacará. lavada. claro. Pero si tú la ves sola, te da igual. Y de hecho, más importante que tener un monitor bien calibrado es tenerlo bien aislado de fuentes de iluminación que interfieran en la percepción del color. Y por eso los monitores que son específicos para fotografía vienen con una visera Y orejeras. y vienen, digamos, enmarcados y orejeras para que no entre luz parásita que interfiera en el color. Sí. Correcto, una pregunta, Javi. Te cuento que esto de la memoria del color es nuevo para mí, me parece interesantísimo. Y justamente a lo que Pablo decía, ¿qué podemos decir de cierto, ya el momento que escuchamos esto, de las historias de que, bueno, me cambié a Sony, pero me regreso a Nikon por el verde Nikon, que extraño el azul de Minolta? ¿Qué hay de cierto en eso? A ver, ahí sí, es percepción. Es percepción. A ver, yo tengo varios objetivos Minolta y el color que me dan los objetivos Minolta no me lo da ningún otro objetivo. ¿Por qué? No lo sabes, no sabes cuantificarlo. Que a ver, que si coges el cuentagotas en el Photoshop y dices, bueno, pues este tiene 3 puntos de saturación más que si la hubiera tomado con un objetivo de K6, ¿vale? Pero es percepción, es algo como los olores, es algo como los sabores, cada uno los percibimos de una manera. Es que el color... O sea, hay gente que el picante
sobre todo ahí en zona hispanoamericana. El picante, que lo tienen a la orden del día, vamos, a mí me hace llorar y hay gente que lo toma como... Que tiene mucho más tolerancia, así es. Efectivamente. Pues con los colores viene pasando más o menos lo mismo. Por eso, si tú lo tomas de forma aislada, no te vas a enterar. No te vas a enterar porque ves una foto. Pero si tú tomas fotos del mismo sitio, por diferentes cámaras, por diferentes fotógrafos, reveladas de diferente forma, impresas de diferente forma, pero que el motivo es el mismo, tú ahí vas a ver las diferencias, porque estás comparando. Nada es blanco ni es negro, nada es verdad ni es mentira. Todo según el color del cristal con que se mira. Cristal Si con es el que que se mire. es así. Además, Y a lo que dices, Javi, ¿cuál es el color más complicado de tomar? En mi caso, debo decir que, igual que Pablo, me resulta el rojo. Se satura muy coléricamente con un simple toque. Es complicado manejarlo. También depende del tipo de foto que hagas, claro, es que habrá gente de paisaje que te dirá que los blancos se le revientan, o que los verdes no puede con ellos, o que en colores de otoño los marrones los odia. Ya te digo que el tema del color es más percepción que realidad, claro, digamos. Es Depende de otro, cada ojo, ¿no? Sí, los virados. Yo hay virados que no lo soporto. El selenio a mí me repatea, pero hay otros virados, como es el sepia, que a mí me encantan. Muy tenue, muy suavecito. ¿Y el No, no deja de ser un cianotipo? el duotono. cianotipo yo lo uso Dime. mucho, por ejemplo, con máscaras de luminosidad para darle ese toque sutil azulado a las sombras, ¿no? Y hacer ese contraste con los colores cálidos. Yo lo uso mucho. Tengo una acción con curvas para el cianotipo y luego jugando con el porcentaje de Pues te opacidad digo y que el funciona tema muy del bien. color es tan personal, que no es lo mismo un ojo que está, digamos, educado en el color, que un ojo que ve 800 millones de pantallas diferentes, que si el móvil, que si la tablet, que si no sé qué. No es lo mismo ver el color de forma radiante que reflejado, como es en una fotografía impresa. No Correcto, es y lo por mismo. eso como tú dices, la obsesión de algunos fotógrafos de calibrar su monitor con su teléfono, con la pantalla de la cámara, con la impresora, con el Siempre proyector, está bien y que porque todo, obviamente, obtienes una cosa uniforme. más fidelidad de color, más fidelidad de color. El calibrar por software, el calibrar por hardware, es un mundo extenso eso. Sí, pero yo creo que eso además importa más si te A dedicas a imprimir. imprimir y eres fotógrafo de producto o que tienes que darle fidelidad a la fotografía, pero si no, pues tampoco es tan relevante, ¿no? Por decirlo así. Luego quería comentar una cosa y es que el color en sí, pues igual que los olores, igual, son cosas abstractas. Porque tú, ¿cómo has aprendido que el azul es azul? Nadie te lo describe, ¿no? Simplemente lo has aprendido porque te lo han dicho, esto es azul y ya está. Te podían Y, haber engañado de pequeño, pero y siempre te queda la duda de ¿y lo que es para mí azul? Como yo veo el azul, así lo verán los claro, demás. Tal yo tengo vez lo ven rojo y lo llaman yo tengo azul. este problema de cromatismo que no distingo bien las gamas de colores. No es que no distinga el verde del rojo, pero distingo, depende, si es un punto muy pequeñito rojo y un punto muy pequeñito verde, llego a Los confundirlos. Y luego, contornos por se te... ejemplo, eso, no distingo un verde azulado de un azul verdoso. Vamos a ver. Y ya, si hablas con una mujer que nosotros trabajamos en 8 bits. Tenemos la vista en 8 bits y ellas la tienen en 64 bits y Bueno, te empiezan a hablar en, de azul cerúleo, en mi de, caso es de diferente, te rosa cuento. palo y Blanco es roto. brutal. En Blanco mi Cuida- caso rojo. es diferente porque, bueno, Cuidado con mi ciertos esposa, temas. mi esposa es empresaria y yo soy diseñador gráfico, entonces yo soy el de los 1000 colores y para ella todo es azul Pues, o rojo pues o mira, blanco, esto de la punto. diferencia entre cómo la cantidad de color que percibe una mujer y un hombre, hay un estudio
que dice que es antropológico, que viene de cuando los cerebros reptilianos, de cuando éramos nosotros cazadores y ellas recolectoras. Y tenían que distinguir Los los frutos maduros frutos de que eran los... comestibles y no Increíble. comestibles por el color que tenían. Y a nosotros pues nos daba igual de qué color fuera el mamut, ¿no? Entonces viene de ahí, ¿no? De esa Increíble. evolución del cerebro reptiliano. Hay un estudio que dice que es así, no sé si es verdad o no. Pero es cierto que es verdad que No ellas sé si distinguen será muchas cosas. verdad o será mentira, Bien, pero me parece interesantísimo. bien salvado, Pablo. Muy bien. Ha hecho una Verónica, ha hecho unos pases de Verónica terribles. Sí. Bueno, ¿qué me contáis de la textura? Sí, porque, a ver, al final vamos a dejar las estrategias para otro día. Vamos a terminar de charlar un poco sobre lo que es la textura, la dimensión y la escala, y ya lo dejamos para el siguiente episodio, porque es que hablar de composición es tan eterno que se puede uno tirar todo el tiempo que se quiera. A ver, la textura. ¿Qué significa la textura en fotografía? Pues a ver, es muy sencillo. Es la forma de ver con los ojos como si estuviéramos tocando con las manos. Es trasladar el tacto a la fotografía, a la vista. Vamos, es intercambiar un sentido con el otro. ¿Cómo se consigue eso? Pues con las luces fuertes o con las luces suaves. O sea, de las dos maneras. Por ejemplo, tienes una tierra agrietada por la sequía. Si tú haces la foto a las 8 de la tarde cuando está oscureciendo, se queda así un poco como tenue. Si lo haces en las horas centrales del día, que los blancos son blancos y los negros son negros, estás tocando ese barro seco, esas grietas, las estás tocando con las manos. Aunque las veas con los ojos, las estás tocando con las manos. Si tú coges un espino o una zarza y tú tienes una luz suave que ilumina esa zarza porque está nublado, no ves las espinas. Si tienes una luz fuerte y unos contrastes duros, estás hiriéndote con las espinas, etcétera, etcétera. ¿La textura cómo se consigue? Con la iluminación. La iluminación puede ser natural, puede ser artificial. Puede ser a través de, por ejemplo, si es un cristal rugoso, a través del material o por el reflejo que hace el material. Y esa textura, pues se puede jugar mucho con esa textura en depende de qué situaciones. Por ejemplo, si tú quieres ver un paisaje nevado, tú vas a ver la textura de la nieve, por ejemplo. Cuanto más cerca estés del primer plano que está nevado, vas a ver cómo se estructura la nieve con sus porosidades y todas esas cosas. Cuando estás fotografiando, ¿qué te voy a decir yo? Pues un árbol, vas a ver la textura que tienen sus hojas. Si es una textura como la del acebo, que es como la cera, pues vas a ver que brilla. Si es una textura más rugosa, vas a ver que ese brillo no se produce. Entonces es como más áspero al tacto. Estás tocando con la vista. Eso es la textura. Habría que hablar largo y tendido de la textura también y de cómo conseguirla y todas esas cosas, pero bueno, no tenemos tiempo. Lo siguiente que viene es la dimensión y la escala. Ya dijimos así un poquitín por encima antes cuando os comenté lo del Salar de Uyuni, que hay inmensidad de fotos por ahí haciendo el chorra, o del típico turista que está sujetando con una mano la torre de Pisa que se le va a caer encima, o yo qué sé, un balón de fútbol que lo tiene como si fuera un mosquito, ese tipo de cosas. Ahí estás jugando con la escala. ¿Por qué? Porque tú traes hacia ti un sujeto y por el mero hecho de traerlo hacia ti, de acercarlo al sensor de tu cámara, ese sujeto se está haciendo mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos tener un primer plano de una margarita, por poner un ejemplo, y al fondo que esté la torre de Pisa y resulta que la margarita es más grande que la torre de Pisa. Eso se consigue acercando y alejando los diferentes protagonistas de nuestra fotografía. Eso es la escala. Permite manipular el espacio
tanto en la fotografía como en las representaciones artísticas. El ojo puede ser engañado dependiendo del punto de vista. Entonces, así se consigue que con esa escala podamos hacer grande lo pequeño y pequeño lo grande. Pero claro, si al lado de lo que tenemos, ponemos una persona, pues ya nos hacemos una idea del tamaño que tiene. Por ejemplo, no es lo mismo ver un ratón aislado que un ratón con un gato o con una mano. Ya sabes el tamaño que tiene el ratón. Muchas veces los que hacemos fotografía macro, los insectos que fotografiamos, las mariposas que fotografiamos, claro, nos llenan el encuadre. Si no tenemos una referencia, no sabemos el tamaño que tiene. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, en fotografía de setas, se pone una moneda al lado de la seta. No es por casualidad. Esa moneda aporta escala y dimensión. Sabemos el tamaño que tiene la seta por el tamaño que tiene la moneda. Entonces, que hay setas preciosas que son minúsculas, que son mucho más pequeñas que una moneda de 1 céntimo de euro. Entonces, claro, si no pones esa moneda de 1 céntimo de euro, no sabes en realidad el tamaño que tiene. Porque lo puedes hacer como un árbol de grande. Eso sería la escala y la dimensión. Y yo creo que con esto lo dejamos hasta otro día, Claro. porque vamos a ver el movimiento con un poco más de calma, las barridos, el congelar, todas esas cosas, ¿vale? Vale, yo ¿qué os parece? a colación de esto último que ha dicho Javi, uno de los recursos que mejor funcionan en paisaje es introducir un elemento humano en el paisaje precisamente para dar esa dimensión y esa profundidad a la escena. No es lo mismo, sobre todo últimamente que está muy de moda, meter elementos humanos con una linternita en fotografías nocturnas de Vía Láctea y tal y cual, pues es un recurso que funciona visualmente, es muy potente, ¿no? Porque da esa dimensión y esa la grandeza que tiene que tener un universo con respecto a una persona, ¿no? Entonces, es muy importante este tipo de estrategia, ¿no? De jugar con la dimensión y con la escala. Bueno, más que estrategia es un elemento. Las Bueno, estrategias las vamos a ver para el un próximo elemento, día. efectivamente. Eso es. Entonces, para el próximo día vemos las estrategias comenzando por el movimiento. Vamos a ver lo que es un barrido, una congelación, ese tipo de cosas. La seta Pues del agua y esas cosas. me han venido los folios, me han venido justo para tomar apuntes hasta ahora. Yo también se me acabó la tinta del lápiz. ¿Cuál? ¿Verdad? Los 2 folios. Los dos docenas llevo escritos. Y De verdad que más que cogido con pinzas la cosa. Eso, ¿sabes? pinceladas, Del ¿no? color, muy por encima, muy por encima. Es que es un mundo. El color es un mundo. Pues nada, chicos, ¿se os queda algo en el tintero? ¿Queréis comentar alguna cosita? Simplemente agradecer a Javi y a Pablo por enseñarnos tanto. Bueno, son Pues cosas, realmente son cosas básicas que yo creo que cuando llevas algún tiempo en fotografía las tienes interiorizadas ya, ¿no? Quizá lo más difícil, como dice Javi, sea el tema del color. El resto, bueno, pues más o menos es casi intuitivo, ¿no? Pero el tema del color es no es que complicado, sea sí. difícil, es que como es algo perceptual, no es algo que tiene que ver con la percepción de cada uno. No es que sea ni más difícil ni más fácil. Simplemente pues, cada uno lo ve de una Bueno, manera. de hecho, como... sí, un apunte, una pincelada. Sí, termina Pablo, sí. Yo tengo un amigo en Zamora, Luis Peral, que le saludo desde aquí, pues alguna vez oye el podcast, que a él le encanta, por ejemplo, la fotografía infrarroja. Tiene la cámara modificada para fotografía infrarroja y claro, estamos acostumbrados a ver la vida en el color que nosotros, no el real, porque realmente colores reales no hay, cada especie lo percibe de una forma, ¿no? Y ver fotografía infrarroja es inquietante, es muy bonita, pero a mí no sé, Es todavía más inquietante me explota la cabeza. Ver la fotografía ultravioleta, que es como ven los insectos. O sea, no ven las flores, ven cómo brillan las flores. Es flipante. Si tenéis inquietud al respecto, poned en el buscador cómo ve un insecto. Fliparéis. Este mismo rato. Pues un detallito más. Yo quería comentar, como dice Pablo, que bueno, y Javi, que esto está todo muy resumido,
pero son pequeños detalles que te hacen luego verlo de distinta forma y pequeños detalles que pueden hacer unos cambios muy grandes, como comentabas del 10%, ¿no? A veces poquitas modificaciones pueden hacer que tu fotografía cambie completamente, supuestamente a mejor. No cabe ninguna duda. Sí. Y bueno, hacer extensivo lo que dice Fernando porque lo explicáis muy fácil y se entiende muy bien. Lo que se pretende es que te pique la curiosidad y vayas a internet, que en internet está todo, o le preguntes a la IA de turno, oye, dime esto, que quiero saber más del tema. Eso es fundamental. Mantener la inquietud por aprender todos los días. Por cierto, nos han dejado un comentario que me gustaría leeros en iVoox. Jonia Fotografía nos dice que somos un espacio muy entretenido. La única pega es que tenéis distintos volúmenes y a uno casi no se oye y el otro me deja sordo. Un poco exagerado, pero por ahí va la queja. Nos indica, ¿podríais nivelaros? Pues desde aquí te decimos que sí, que vamos a intentar mejorar ese tema técnico para nivelar los volúmenes y que gracias por tu comentario. Bueno, lo de los volúmenes, unos más volumen que otros, eso ya tenemos un problema. Eso sí, yo pensé que se refería, yo no sabía que se refería con eso de los volúmenes. Yo, por ejemplo, en el pelo ni Javi tenemos volumen, lo tenemos en pute. O sea que... Aquí el único que tiene el volumen en el cabello es Pau, así que... Ese no podéis solucionarlo, no, ese no podemos. Bueno, viaje a Turquía el otro... y esto ya está, no hay problema. Javi ha estado recientemente. Sí, pero vamos, no tengo intención yo de meterme en esos berenjenales. En esos volúmenes. Bueno, chicos, si queréis lo dejamos por hoy y haremos una quinta o sexta parte de composición. O undécima. Es necesario. O vigésimo va a ser cuarta. imprescindible. De la composición se puede hablar lo que queráis. Se puede hablar mucho. Y de la descomposición también, ¿eh? También. Llevado al terreno fotográfico, me refiero. Sí. Ya lo dejaremos para alguna otra ocasión. Si no hay ningún problema técnico ¿cómo diría yo? Me ha pasado como a Fernando, me he quedado en blanco. A veces. Si no hay ningún problema técnico, la semana que viene hablaremos de aves con el compañero Diony. Genial. Pues nada, chicos. Voy a hacer la salida. Y hasta aquí la charla del día de hoy. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias, compañeros, como siempre, por haber estado. Podéis encontrarnos en nuestras redes sociales. En la descripción os dejamos un enlace con todas. Un saludo y hasta luego. ¿Me ayudáis? Claro. Como Venga, siempre. Vale. Nos vamos en 3, 3, 2, 1. Uno. Adiós. Hasta la vista. Adiós.